Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma, interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas y no puedo ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Doncs obrim un capítol més de Medio Pan y un libro. Buen Santa López, bon día. Buen día, Jordi. Qué tal? drama, ¿no? Traigo siempre. Total, hoy ha sido... Bueno, sí, yo misma me sorprendo, incluso cuando, bueno, lo he leído varias veces y me lo he preparado para traerlo, pero ahora cuando lo estoy recitando en directo, pues también, ¿no? Siento esa afectación que al final no deja de ser, pues todo ese mundo interior y esa afectación que trae, que lleva el artista, y además la artista en mayúsculas que traemos hoy. Yo me he propuesto, Jordi, en esta ventana de Medio Paño, un libro, dar voz a todas esas mujeres que han sido silenciadas y que son, pues igual que sus coetáneos, son grandes escritoras y grandes artistas. Hoy traemos a Josefina de la Torre. Ya hemos hablado alguna vez de ella cuando hemos hablado de Las Sin Sombrero y es uno de los miembros de este grupo. Y es que no me voy a cansar de reivindicar su obra y la palabra de todas y cada una de ellas, porque fueron mujeres modernas, mujeres adelantadas a su tiempo, que lucharon por los derechos de la mujer y que además... en alguna biografía de Josefina de la Torre o en algún escrito aparece que era una mujer que se valió por sí misma, es decir, que vivió de su trabajo, y esto era algo impensable. Impensable en esa época. Impensable. Hablamos de... Ella nace en 1907, o sea que hablamos de principios del siglo XX y es coetánea con los miembros de la generación del 27. Y como hemos hablado aquí, y ya sabes, ¿no?, que se nombra a todos los miembros de la generación del 27 y de ellas hay un silencio sepulcral. También culpa de la época de ahora. Bueno, pues por eso estamos personas como yo y otras muchas intentando revivir, dar voz y de alguna forma sacar a la palestra a todas estas grandes artistas, porque además ella fue una gran escritora, tiene 4 poemarios escritos. Este poema que he leído se titula Me busco y no me encuentro y pertenece a su poemario Marzo incompleto. Y es más, uno de ellos, uno de sus poemarios, está prologado por Pedro Salinas, uno de los grandes de la generación del 27. O sea que ella pertenecía a ese círculo, no solo, ya te digo, por edad y porque era escritora, sino y además que compartía con ellos todas las inquietudes, escribía en las revistas, ¿sabes? La fama que tenían en aquel momento todas las revistas literarias. Sí. Ella escribió allí, se fue con su hermano. Ella proviene de una familia de artistas donde está llena de cantantes, su hermano es director, cineasta, y ella es una mujer, a mí me gusta mucho el término, sé que te va a gustar mucho este tipo de mujeres y de personas, porque tú también eres un poco así, poliédrico, es decir, polifacética, ¿no? Ella era, fíjate, tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba el violín, era soprano, fue cineasta, escritora, escribió novela, escribió poesía, se dedicó al cine, incluso una de sus últimas intervenciones fue en Anillos de Oro. ¿Te acuerdas de aquella serie, Anillos de Oro? No, bueno, es que tú eres un poquito más joven que yo. No me suena, es de los 80. De los 80, sí. Pues bueno, fue una de sus últimas intervenciones porque también hizo mucha televisión. Fue una de las primeras actrices del María Guerrero. Y ahora lo que sabes que siempre, como traemos una pieza de música, ella cantaba, ella dice en una entrevista que ella cantaba a Schubert y a Schumann, ¿no? Y bueno, pues de fondo suena esta música clásica también en homenaje a su gusto por la música en general. Y bueno, por ejemplo, te digo unas
versos que le dedica, bueno, unas palabras que le dedica a Pedro Salinas. Dice, era un águila misma de la inspiración cazada viva por primera vez en el continente poético y llevada cautiva, ejemplar único sin precio camino de Europa. Sí que es verdad que ella se hubiera expandido mucho más si no hubiera sido por la época en la que le tocó a vivir, y además una carrera truncada como todos por la guerra civil. Ella es verdad que no se exilió. Cuando al comienzo de la guerra se marcha a Canarias, a su tierra, y luego en los años 40, una vez finalizada la guerra, vuelve a Madrid. Pero sí que hace un paso por París y allí con su hermano, y allí se dedica al doblaje también. Hace doblaje de cine. ¿Doblaje? Y hace en El Ángel Azul, dobla a Marlene Dietrich. Ajá. También, sí. O sea que... Hace de todo. Sí, y también cuentan por ahí en una biografía que tiene un affair con Luis Buñuel. También. Hay que decir que se casó 2 veces, fueron 2 matrimonios pues que no funcionaron bien. No me extraña si es que no tenía tiempo para estar con la pareja, con tanta faena que tenía, ¿no? Pero bueno, ella sí que tenía instinto de ser madre, y lo refleja bien en este Marzo Incompleto, que habla precisamente del tema de la incapacidad de ser madre. No, pero es un poemario delicioso. Cuando hicimos un recital en la Biblioteca Sebastián Juan Arbó, de aquí de Amposta, hicimos un recital en torno a las mujeres estas mujeres de la generación del 27, de las sin sombrero, y todavía me resuena siempre en la cabeza Ana Chiva recitó uno de los poemas de Marzo Incompleto, y la verdad que es una auténtica delicia, y no tiene nada que envidiar su poesía a cualquiera de los poetas y escritores de esta generación, y cualquiera de igual, de los poetas de la historia de la literatura. Ella cuenta en una entrevista que escuchaba esta mañana, ya muy mayor, porque murió, si no recuerdo mal, creo que 95 años. Claro, ¿no? porque si en los 80 todavía hacía tele. Sí, muere exactamente, ella fallece... Espera, ¿A los 90? Sí, creo que tiene 95 años. Fallece en 2002. ¿Te has dado cuenta, personas así como Josefina, ¿no? Nacida a principios del siglo, 1906. Sí, 1907, sí. Que justamente es un siglo donde pasan muchas cosas. Es que estamos pasando, pasó pandemia, pasó Primera Guerra Mundial, pasó Guerra Civil, pasó Segunda Guerra Mundial, crisis económicas, posguerra, democracia. Sí, como muchas vidas, 90, ¿no? En una. Pues es curioso porque cuando la ves, hay una entrevista que podemos ver en YouTube y se ve con una calma, como si hubiera alcanzado, ¿no? Realmente un poco la paz y la felicidad, pero la felicidad entendida como esa calma de haber vivido, ¿no? Y esa paz, ¿no? Sí, de quizá haber vivido y de haber hecho lo que ella quería hacer, porque al final se considera es que es una mujer moderna y un ejemplo para cualquier mujer. Hay una antología poética de Gerardo Diego que recoge, en la primera antología que recoge, no nombra a ninguna mujer, y en la segunda que hace ya, que creo que es en el 34, nombra a 2 mujeres, ¿vale? Como poetas, que esto ya es todo un logro, y una de ellas es Josefina de la Torre, y la otra es Ernestina de Champurcín. Lo digo también. Y ella dice, en esa antología, dice: juego al tenis, me encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación. Esto ahora suena a pueril, ¿no? Casi, ¿no? Conducir tu auto, jugar al tenis y hacer natación. Pero es que en aquella época era impensable. Era casi ciencia ficción. Todo el mundo hemos visto películas ambientadas en esa época donde no se ve ni una mujer, por ejemplo, conduciendo un coche. No. Imposible. Es que incluso en los 80 todavía era difícil. ¿Quién no conoce a su abuela que todavía no ha cogido un coche? Sí. Que solamente lo cogía su marido, bueno, ¿no? Hay muchas personas, incluso si nos vamos al límite, pues analfabetas también, que no sabían ni leer ni escribir. Porque como ya hemos dicho, ¿no? Muchas veces la misión de la mujer a principios de siglo era coser y tener cuidado, ¿no? de la casa, de los hijos y del marido. Entonces, bueno, pues eso, no me cansaré de reivindicar a estas mujeres que, pues de las que cada vez me enamoro más, porque claro, tú dices, hola, he venido a hablar de Josefina de la Torre, claro. ¿Cómo?
¿quién? Y entonces tengo que decir, tengo que gritar y tengo que utilizar esta ventana de la radio para eso, para traerlas aquí al presente y para que la gente las conozca. Es curioso, ¿no? Se reivindica mucho las escritoras o las artistas de ahora, pero las de ahora no estarían donde están si no fuesen por personas como Josefina de la Torre. Quiero decir, que sí que estamos hablando en este momento de igualdad, de que reivindicar, de que todos somos iguales y poner en el lugar que se merecen todas las mujeres. Pero hablamos de las actuales, nunca se está hablando de las que labraron ese camino. Claro, labraron el camino. O las que comenzaron a labrar, que es más difícil. Sí. Abrir camino es más difícil que ir caminando. Sí, porque además de ellas, yo creo que tenían una fuerza y una seguridad en sí mismas y una capacidad de lucha y de romper reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos en esto, ¿no? Primero porque escribe y además lo puede mostrar. Tiene la suerte de que lo puede mostrar. Muy difícil, muy difícil. Y luego iba a los cafés también, que esto también creo que lo comentamos otra vez. Está el famoso Café Gijón en Madrid y ella cuenta cómo iba allí al Café Gijón, que esto además es que estaba triplemente mal visto que una mujer estuviera en un café pues allí, rodeado de señores. Bueno, una seguridad en ella misma y un no me importa todo lo que me digáis. No me importan las reglas, no me importa la sociedad, sino que trato ser yo misma. Claro. Y esto es un ejemplo pero es que en su momento y hoy en día, ¿no? Ser uno mismo y al final, pues es que de esto se trata un poco, ¿no? La vida. Y entonces, claro, tenía que traerla. Tengo ahí otras como Carmen Conde, como Marga Gil Roeser, Carmen Chacel, Rosa Chacel, perdón, que las iremos trayendo poquito a poco. También trajimos a María Zambrano, ¿no? Pero que ella está más dentro de lo que es la generación del 36, pero bueno, también grandes mujeres todas ellas que iremos trayendo poquito a poco. Ella hace una poesía pues contemporánea, es decir, es una gran conocedora de la poesía contemporánea, pero también de todo aquello que le antecede. Y los temas que trata son, al final también, pues son temas universales, que es podemos decir que tiene una poesía muy intimista, ¿no? Pero es el paso del tiempo, la memoria, la evocación, el desasosiego ante las aspiraciones que no son cumplidas, la frustración, como decía, por no ser madre, una eterna insatisfacción consigo misma. Y es que yo esto lo considero tan inherente al ser humano, porque es que somos así. Es así, ¿no? Tenemos, creo, ¿no? Hay en el ser humano una continua insatisfacción, pero que además esto es bueno porque nos hace estar continuamente luchando para perseguir. Un inconformismo, ¿no? Más que un... Bueno... una desilusión en uno mismo, ¿no? O sea, cada uno ha de ser... Bueno, en su caso sí que había como una especie de insatisfacción, pero que esto, lejos de ser negativo, yo lo considero como algo positivo, porque eso te hace estar en una búsqueda continua de una mejor versión de ti misma y del mundo, ¿no? Entonces no lo entiendo como algo negativo, pero bueno, sí que hay una cierta canto a la soledad, ¿no? Y también hay una nostalgia, ¿no? Nostalgia de la infancia y también una nostalgia de la tierra, que al final, pues bueno, es lo que tiene cuando ella es canaria, ¿no? Pero vive toda su vida, casi, la mayor parte de su vida vive fuera de su tierra. ¿Cómo vivió ella la guerra civil y la posguerra? Bueno, ella durante la guerra se marcha a Canarias y, como he dicho antes, en los años 40, una vez finaliza la guerra, vuelve a Madrid y comienza a trabajar. Comienza a trabajar en la radio, sigue escribiendo. Escribe en una revista que ella es portada, no sé si suena a Primer Plano, una revista de cine. Sí, que me suena. Pues ella también desarrolla una labor periodística dentro de esta revista. Incluso llega a ocupar 2 veces, no sé si desde aquí, ¿estamos hoy en Sí, se te ve. Pues bueno, no sé si desde aquí... Pasa que las cámaras zoom no hacen. Vale, no hacen zoom, pero bueno, pues la vemos aquí. Vamos a intentar. La vemos, a ver si podría yo agrandar la imagen. Hoy justamente no me hacen zoom. No, pues bueno. Pero se ha visto algo, depende cómo se ha visto. Bueno, pues en la revista... Sí, así se ve. En la revista Primer Plano, ella incluso llega a ocupar 2 veces la portada. Y como he dicho antes,
ella dice también en la entrevista que escuchaba esta mañana, le pregunta a la periodista que con qué escritor de la generación del 27 se siente más identificada. ¿Y con quién crees? Con tu Federico García, ¿no? Sí, siempre. Lorca. Bueno, lo dice ella, dice que se siente más identificada con la poesía de Federico García Lorca y que quizá con quien más amistad tiene y con quien coincidió en diferentes ocasiones en la residencia de estudiantes, en el estudio de un tío suyo que era pintor, es con Lorca. Muy bien. Josefina de la Torre, una de las autoras que hay que reivindicar porque el feminismo no sería feminismo si no fuesen por personas como Josefina que lucharon contra y marea para reivindicar lo que ahora se está reivindicando, ¿no? Y sin ningún tipo de odio, por lo que está diciendo, sino trabajando, escribiendo, yendo a la radio, componiendo, cantando, actuando, doblando, trabajando. Lo que decía al comenzar, ¿no? Una artista. Son personas que a lo mejor tienen la suerte, mayúscula. La única suerte, ¿no? Para empezar, de nacer de una familia donde nació, ¿no? De artistas, sí que es donde, verdad que donde nace se rega eso. En una familia burguesa, sí que es verdad que vive y en un entorno de arte, donde está rodeada de teatro, de música, de la pintura, y bueno, y su hermano, que es Premio Nacional de Literatura también, que fue quien la llevó siempre de la mano, también director de cine. Y bueno, es fácil, ¿no? Ella ya con 8 años ya escribe sus primeros poemas. Digamos que también es una niña precoz, ¿no? En este sentido. Pero claro, si empieza a escribir poemas y la familia le acompaña, lo valora, lo reconoce y la impulsa, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, mira, también otra vez desde aquí lanzo, ¿no? A todos estos niños que empiezan a dar muestras de creatividad y de un talento artístico, bien sea en la escritura, en la pintura, en la danza, pues que valoremos también estas disciplinas que los acompañemos en esta formación también. Sí. Doncs, Josefina de la Torre, no sé si queda alguna cosa més. Me despido, si te parece, con unos versos que ella escribe precisamente recordando a todos aquellos miembros de la generación del 27, amigos suyos que se quedaron en el camino y que ella titula Mis amigos de entonces. Molt bé. Ho fem sota la música de Schubert. Schubert, vinga, sí. Pues com vulguis. Mis amigos de entonces, aquellos que leían mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Fuensanta López, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gracias a ti, Jordi, un placer. Hasta la semana que viene.